Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es lunes, día 2 de noviembre y vamos a continuar la serie en la que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en los primeros versículos de este libro de Apocalipsis y bueno, como hemos dicho anteriormente, sin duda que el estudio de Apocalipsis es algo necesario para la Iglesia hoy, en este tiempo, en cualquier época, pero más que nunca en los tiempos en los que vivimos, que muy probablemente sean los tiempos del fin, los tiempos que ya nos acercamos a la venida de Jesús. Así que hoy vamos a retomar ahí. Antes que nada, lo que vamos a hacer es orar al Señor, para pedirle al Señor que Él nos guíe en este estudio bíblico. Siempre necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder venir a la palabra y recibir el alimento espiritual que es del Señor, aquello que es la verdad. Y, cómo no, estudiando el libro de Apocalipsis, si cabe todavía más, porque es un libro que necesita realmente la dirección del Espíritu para que entendamos todo lo que ahí dice y no caigamos en el error de interpretar cosas equivocadamente. Así que, si os parece, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y comenzamos este estudio de Apocalipsis. Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias por estar con nosotros, Señor, por cuidarnos. Son tiempos de mucha confusión, de mucha dificultad. Muchos hermanos nuestros están sufriendo las consecuencias del COVID-19, o bien siendo positivos, o bien por la crisis económica. Pero ante todo, darte a ti las gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Confiamos en ti y dependemos de ti para todo. Por eso estaremos tranquilos, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Sabemos que somos de tu propiedad, somos tus hijos, y nada nos toca si tú no tienes un propósito en ello. También te queremos pedir ahora que nos dirijas en este estudio. Al abrir el libro de Apocalipsis, muéstranos la verdad de tu palabra, que no sean nuestras ideas propias, sino que todo lo que digamos y hagamos venga del Espíritu y sea únicamente lo que tu palabra nos enseña, la verdad de las Escrituras. Te agradezco, Señor, que tenemos tu respaldo, porque esta es tu obra. Que nos cuides y nos permitas cada día reunirnos para abrir tu palabra y estudiarla. Bendice a mis hermanos y obra en sus vidas, Señor, cada uno según su necesidad. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a tener un estudio más del libro de Apocalipsis. Y antes de ir allí al capítulo 1 de Apocalipsis, os voy a invitar a que abráis vuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y mientras lo estáis buscando, pues me permito saludar a los hermanos que han escrito en el chat, en el directo de este Facebook. Otros muchos hermanos están ahí conectados y algunos escriben ahí en ese chat. El Juan Bermudo ha dicho hola Víctor y demás hermanos, hermanas, Dios os bendiga a todos. Pues bendiciones también para ti, Juan. Paco Pérez y Rosario también ha saludado, Cecilia también, buenas tardes. Carmen también, bienvenidos. Liliana, Tamara, bienvenidos, buenas tardes o buenas noches y muchas bendiciones para todos. Beatriz también acaba de aparecerme su mensaje, también saludando. Bienvenida, Beatriz. No sé si pudiste llegar a España. Ella está en Francia y dijo que quería venir para España, tenía billete el domingo, pero con esto de las restricciones por el COVID-19 no sabemos. ¿Pudiste llegar? No sé. Muy bien.
Bueno, son tiempos complicados. Cada día recibo mensajes comunicándome de hermanos de diferentes lugares contagiados con COVID-19 y situaciones complicadas. Las peticiones de oración no se detienen. Cada día hay nuevas peticiones de oración. Y bueno, estamos en las manos del Señor. Gracias a Dios, nosotros estamos bien. Aquí en nuestra iglesia en Valls no tenemos ningún caso. Todo depende del Señor, estamos confiados en Dios. Pero alrededor nuestro, en iglesias distintas, en nuestra zona, sí que hay muchas iglesias cerradas, con gran cantidad de miembros con positivos. Y bueno, estamos ahí en las manos de Dios, confiados. Y sea lo que nos llegue, como estábamos escuchando la palabra el domingo, estamos tranquilos. Dios nos libra y todo está medido. Todo lo que llega a nuestra vida está medido por Él, así que estamos tranquilos en Él. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses. Pues bienvenida también a Lina. Buenas noches. Germán. ¿Quién más ha escrito saludos? Beatriz dice que sí, que está aquí. Entonces mañana nos veremos personalmente en la iglesia. Y Ana Rita también ha escrito un saludo. Leemos 1 Tesalonicenses y ya nos metemos de lleno en el estudio, capítulo 5, versículo 2 y 3. Vamos a leer desde el 1. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque todos vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor. Eso es lo que el apóstol Juan dijo cuando leíamos el otro día en los primeros versículos aquí en Apocalipsis capítulo 1, cuando él dice allí en el versículo Apocalipsis 1, dicen esos tres primeros versículos que ya habíamos leído, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El día del Señor está cerca. Creemos que Dios viene pronto y necesitamos estar preparados para recibir a nuestro amado Salvador, al amado Maestro, cuando llegue ese momento. Hemos leído en Tesalonicenses que ese día vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, cuando digan paz y seguridad. Hay periodos de paz, de seguridad, de tranquilidad. Normalmente esos periodos de tiempo se producen después de tiempos de dificultad, de tiempos de crisis, de tiempos como ahora estamos viviendo, de pandemia. Es muy probable, no sabemos cuánto tiempo más, pero es muy probable que en algún instante todo esto empiece a remitir, o bien porque surgen las vacunas, o bien porque el mismo virus cambia y no es tan agresivo, o bien porque surgen medicamentos, antibióticos que se puedan combatir efectivamente, o porque al final ya todos lo que tenían que pasar lo pasan, no sé. Pero normalmente esto ya ha pasado antes en la historia de la humanidad. No es la primera vez que hay una epidemia así. Es muy chocante para nosotros porque es la primera pandemia que la humanidad experimenta así en estas dimensiones. Y bueno, pero antes o después seguramente esto irá remitiendo, volveremos a una normalidad, a una tranquilidad. Y quizás es en momentos como esos, cuando
todo parece volver a un cauce cuando los hombres por fin descansan y dicen, ¡wow, menos mal, lo hemos dejado atrás! Y de pronto dicen paz y tranquilidad. Entonces la Biblia dice, entonces vendrá destrucción repentina. Vivimos en un tiempo en los que estamos amenazados por muchas cosas distintas. Desde el cambio climático a las pandemias, esta es una, pero hay amenazas de que puedan venir otras. Amenazas que vienen del espacio, meteoritos, amenazas que vienen en forma de terrorismo, de guerras, de todo tipo. Entonces vivimos un tiempo en el que sabemos que el Señor vendrá pronto. Y del día del Señor, Juan estaba hablando. El otro día estábamos considerando cuando Juan dice, ahí estaba yo en el día del Señor, dice, lo leíamos en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor. Ese es el día que la Iglesia de Cristo espera. Y ese es el tema del libro de Apocalipsis. Pero antes de avanzar más en esta línea, vamos a retomar en esos 3 primeros versículos que leímos y vamos a detenernos en esa expresión que dice ahí en el versículo 4 acerca de los 7 Espíritus de Dios. Antes de meditar en esto, déjame, porque recuerdo que en segunda carta de Pedro 3:10, también leíamos el otro día, creo, si no, pues se me vino ahora a la cabeza, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor, dice ahí también en este versículo de segunda de Pedro. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 iglesias, 7 espíritus, se mencionan ahí. Dijimos que el número 7 en la Escritura, aquí en Apocalipsis también de una forma especial, el número 7 es el número de la totalidad de algo, de lo perfecto, lo completo. Entonces, de las 7 iglesias hablaremos más adelante cuando lleguemos, capítulo 2 y capítulo 3, que se ocupan de dar esos 7 mensajes a las 7 iglesias. Ya dijimos que 7 probablemente habla de la totalidad de la iglesia, aunque había 7 iglesias geográficamente que tenían estos nombres, a los que van dirigidos estos mensajes. Estos mensajes están representando la iglesia en todas sus épocas, desde los hechos hasta el momento en el que estamos viviendo nosotros ahora. Pero vamos a hablar de los 7 espíritus de Dios. ¿Qué quiere decir los 7 espíritus de Dios? Porque esto puede confundir a algunos hermanos. ¿O no? ¿Lo tenéis claro vosotros? Alguno puede decir, bueno, yo sé que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay un espíritu, el Espíritu Santo, pero 7 espíritus de Dios. ¿De dónde sale eso de los 7 espíritus de Dios? Mira, lo dice aquí en Apocalipsis 1:4, lo dice en el capítulo 4, versículo 5 también de Apocalipsis, un poquito más adelante, 4:5, y del trono salían relámpagos, trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí dice que delante del trono de Dios había 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5, versículo 6, también vuelve a referirse a los 7 espíritus. Mira cómo dice ahí, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, alguno dirá, ¿qué quiere decir esto? Está Cristo y dice que tiene 7 cuernos, 7 ojos. Bueno, esto lo estudiaremos cuando lleguemos, no estamos en el capítulo 5 todavía. Pero ahí se mencionan los 7 espíritus de Dios, que sí es nuestro tema ahora. Y dice que los 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Bueno, sin duda habrás notado que Cristo no es que tenga físicamente 7 ojos. ¿Qué quiere decir entonces cuando dice que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios? El versículo nos da una pista. Dice que son enviados por toda la tierra. Quiere decir, ¿recuerdas el 7? La perfección, lo completo, lo absoluto. Quiere decir que Dios lo ve todo. Todo lo que ocurre en la tierra, todo lo que ocurre en este planeta, en cada hogar, en cada vida, en cada calle, en cada rincón del mundo, todo está bajo la visión de Dios. Dios lo ve todo, Dios lo observa todo. Entonces, los 7 espíritus no son 7 espíritus santos, no son 7 personas. El 7 es el número de la plenitud y la totalidad. Entonces, eso implica la perfección y el espectro completo de lo que cubre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahí lo ha dicho, los 7 ojos son los 7 espíritus que están viendo toda la tierra. Por eso te decía que es importante conocer el significado de los números aquí en el contexto bíblico. Cuando entendemos que el 7, ¿te has dado cuenta cómo se repite muchas veces? 7 ojos, 7 lámparas, 7 llamas de fuego, 7 espíritus de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El 7, el número de la plenitud y la totalidad. Está tratando de transmitirnos una enseñanza. Seguramente si nosotros estuviésemos en el contexto judío, porque estos son hebraísmos. Un hebraísmo es algo propio del lenguaje, en este caso del idioma, la raza y las costumbres judías, hebreas. Si nosotros estuviésemos ahí y escuchásemos hablar todo esto, nos iba a ser muy familiar y no necesitaríamos estar aquí intentando interpretar, porque sabríamos lo que se refiere. La Biblia fue escrita en un idioma, hebreo y griego, está llena de expresiones de este tipo, de hebraísmos. Entonces, nosotros, los cristianos de todas las grandes religiones, somos los únicos que no estudiamos nuestros textos sagrados en sus idiomas originales. Estamos estudiándolos en traducciones. Eso implica que a veces nos cuesta comprender según qué cosas y requerimos de la investigación y el estudio profundo para entender mejor a qué se refiere. Entonces aquí los 7 espíritus de Dios, recuerda, está hablando de esto, del espectro completo que cubre el Espíritu de Dios. Todo lo que el Espíritu hace, todo lo que Él opera y ejerce. Una de las cosas ya la hemos leído, ve todo lo que ocurre en la tierra. El Espíritu Santo está en todo lugar. También ahí en ese capítulo 4, versículo 5 que hemos leído, dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Lámparas, luz. O sea, es otra faceta del Espíritu de Dios, la luz de Dios en su totalidad. El Espíritu Santo es la luz en este mundo. Recuerda, dice la Biblia que tú y yo somos la luz del mundo. ¿Por qué crees? No tenemos luz propia, tenemos al Espíritu de Dios, que es el espectro completo de la luz que es Dios. Ahora Él está en nuestras vidas, por eso ahora la Iglesia es la luz en este mundo. Entonces, cuando dice lámparas de fuego, el fuego es el elemento que usa el Espíritu Santo muy frecuentemente en la Escritura, en sus manifestaciones. ¿Recuerdas lo que pasó el día de Pentecostés?
cuando estaban los creyentes reunidos, obedeciendo el mandato de Jesús: esperad y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos aquí, hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes? Dice que en sus cabezas aparecieron como unas lenguas de fuego. Así que el fuego en la Escritura también es una manifestación del Espíritu Santo. 7 lámparas de fuego, luz, es 7, la plenitud, la totalidad de lo que el Espíritu Santo hace y cómo opera. También dice ahí que tenía 7 cuernos. Ya os he dicho que todo esto lo estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 5, pero si alguien se queda ahí ahora confundido pensando, ¿cómo que Cristo tiene 7 cuernos? Bueno, los cuernos en la Biblia también tienen un significado. Aquí en este contexto y lenguaje profético, los cuernos significan reinos, gobiernos, poderes mundiales. Entonces, cuando dice que Cristo tiene los 7 cuernos, quiere decir que tiene el poder total y completo de todos los gobiernos del mundo, del universo, porque como la Biblia dice acerca de Cristo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces el número 7, aquí 7 cuernos, vuelve a tener ese significado. Recuerda que nosotros tenemos esa dificultad a la hora de entender según qué pasajes, porque ni somos hebreos y no conocemos bien estos hebraísmos o estos símbolos o significados, y entonces tenemos que estudiarlo. Pero un hebreo que lee acerca de cuernos en la Biblia no tiene la misma connotación que para nosotros. Para nosotros los cuernos casi siempre tienen una connotación negativa. Satanás anda ahí con sus cuernos. Se hacen expresiones de poner los cuernos, el símbolo de hacer los cuernos, eso que se hace con la mano, es una de las cosas de la simbología del satanismo. Entonces, cuando hablamos de cuernos, para el creyente tiene una connotación negativa, porque nos recuerda esas cosas. Pero en la Escritura los cuernos no tienen ese significado. Satanás no aparece con cuernos en la Biblia. Eso ha sido algo más de la cultura popular. En la Biblia hay muchas cosas que tenían cuernos, como el altar, que estaba el altar del incienso, que tenía 4 cuernos, dice uno en cada una de sus esquinas. Acerca de aquí de los reinos, en Cristo, pues se menciona tenía 7 cuernos. Recuerda, cuernos aquí en la Biblia significa reinos, gobiernos, poderes mundiales. Si Cristo tiene 7 cuernos, 7 es la totalidad, la plenitud, en este caso de los gobiernos del mundo, es que Cristo tiene ese total y completo poder sobre los gobiernos y los reinos del mundo. Por eso Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice que tiene 7 ojos, el Espíritu está en la mirada de Jesús. Los ojos, dice la Biblia, son la lámpara del cuerpo. Todo lo que nosotros recibimos entra por nuestros ojos, es la lámpara. Y aquí dice que esos espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. Los ojos de Dios están viendo todo, están llegando a todos los rincones de la tierra. Mira cómo dice en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, Zacarías 4, vamos a leer el versículo del 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Bueno, habrás notado que en este pasaje vuelve a aparecer el 7, en 7 lámparas con 7 tubos, y al final dice: los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En Apocalipsis hemos leído, capítulo 5, versículo 6, que los 7 ojos de Jehová, allí dice de Cristo, un cordero como inmolado. Nota que Jehová, Cristo, es la misma persona. Dice que esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Ahí Zacarías es el profeta que está hablando de la reconstrucción del templo. En los tiempos de Esdras, Nehemías va a reconstruir los muros. Y en el libro de Esdras se nos habla de la reconstrucción del templo. Y ahí aparece este Zorobabel, que va a estar trabajando para edificar el templo. Y aquí estaba profetizándose ese momento. Zorobabel va a reedificar el templo será reedificado. Y en medio de eso se nos dan datos proféticos también, como estos detalles, ¿no? Que los ojos de Dios lo ven todo, están en toda la tierra. Entonces, notas, en Apocalipsis están esas expresiones, en el libro de Zacarías están también esas expresiones, en Apocalipsis se las atribuyen a Cristo, en Zacarías se le atribuyen a Jehová. 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Dice ahí, en esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de temor de Jehová, de conocimiento y de entendimiento diligente. 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Solo hay un Espíritu Santo, recuerda. Pero hablar de los 7 Espíritus de Dios o 7 manifestaciones del Espíritu es hablar de la totalidad de lo que es el Espíritu de Dios. Las mismas manifestaciones son para nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestra vida, lo hemos dicho anteriormente. Sus dones se manifiestan en los creyentes. El Espíritu Santo recorre toda la tierra. Él lo ve todo, lo observa todo. Eso quiere decir que nada ocurre en este mundo sin que esté en su conocimiento. Nadie sufre, ningún niño pasa hambre, ningún creyente sufre persecución. No hay conspiraciones que Dios no sepa de todo eso que está pasando en el mundo. Dios lo ve todo. Dios ve tu día a día. Él sabe todo de ti. Seguramente actuaríamos de una forma distinta si pudiésemos mirar así y de pronto ver los ojos de Dios mirándonos. ¿A que sí? Bueno, pues espiritualmente te miran. Allí donde nosotros nos movemos cada día, las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, en lo secreto, en la intimidad, en tus pensamientos, Dios lo está viendo todo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué has hecho hoy? Ahora me gustaría así alrededor de una mesa con un café o una infusión, poderos escuchar, intercambiar. Os preguntaría, ¿cómo fue el día? ¿Qué habéis hecho hoy?
¿Has orado? ¿Has meditado en su palabra? Quizás has compartido el Evangelio con algún amigo, algún familiar, alguna persona. ¿Has ayudado a alguien que necesitaba ayuda? Supongo que te has ocupado de tus obligaciones, en tu trabajo. ¿Qué has hecho hoy? Bueno, todo lo que hayas hecho hoy ha estado observado por Dios. Dios estuvo viendo todo lo que hacíamos, porque sus ojos recorren toda la tierra. Él lo ve todo. Y esta idea, los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, no es así desde el aire que Dios lo ve todo. Tenemos que entender que la idea ahí es que es algo íntimo, algo cercano. Él no te ve desde la distancia, Él te ve desde la cercanía, porque Él está siempre con nosotros, siempre, siempre a nuestro lado. Vamos a leer ese pasaje de Isaías, capítulo 11, versículo 2 y 3. Yo os he enumerado las 7 manifestaciones o características del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Y de dónde lo saqué eso? Bueno, pues del libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2 y 3. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo. Y Cristo está en Isaías en todas partes, está en todo el Antiguo Testamento, pero el libro de Isaías es excepcional. Es un libro mesiánico ahí donde lo mires. Constantemente está hablando de Cristo de una forma muy directa. Y aquí está hablando de Cristo y dice que sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Y ahora nos dice esas 7 características o manifestaciones que es el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, y cuando dice le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, aquí temor de Jehová, yo lo enumeré como entendimiento diligente, porque está relacionado con decir temor de Jehová, y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea, el entendimiento diligente te lleva a tener esa actitud de respeto hacia Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, cuando lo entiendes de una forma diligente, cuando tú conoces realmente cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo el Espíritu de Dios obra, entonces tú entiendes, entonces tú tienes esa actitud de reverencia, de solemnidad, te das cuenta que no estás ante un Dios, te das cuenta que el Señor no es un colega, de pronto entiendes que estás ante la majestad de Dios, el Dios sublime, cuya gloria llena el universo. De pronto comprendes la dimensión que tiene el de tenerte delante de Dios, y eso te desborda y quedas en ese profundo respeto que podemos enumerar como temor de Dios. 7 espíritus de Dios no se refiere a 7 espíritus como 7 personas, se refiere a la totalidad de la manifestación del Espíritu, de su forma de actuar y de ver. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová, conocimiento y entendimiento diligente. Recuerda que hemos dicho que las mismas manifestaciones son para nosotros. Hoy, porque tenemos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, estas manifestaciones, estas características del Espíritu se tienen que ver en nosotros, se tienen que manifestar en nosotros. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
La palabra es muy interesante, la palabra hebrea, que se ha traducido se movía. La palabra hebrea es rakhaf. Te la voy a deletrear, es una palabra un poco así complicada. Rakhaf. R-A-F-J-A-F. Pero no sé si te lo he dicho bien. R-A-K. R-A-K-J-A-F. Rakhaf. R-A-K-J-A-F. Rakhaf significa, literalmente, aquí se tradujo y se movía, pero uno de sus significados es como la gallina empolla a sus huevos. Empollar, dar calor para que surja la vida. El Espíritu de Dios estaba obrando en la creación. El Espíritu de Dios estaba creando. Dice que se movía sobre la faz de las aguas, empollaba, estaba provocando vida, estaba creando. Eso es lo que quiere decir ahí esta expresión. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Juan 4, 24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Y para tener esa relación con Dios, tenemos que hacerlo a través de nuestro espíritu. Recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que somos espirituales porque somos un reflejo de lo que Dios es. Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu. Solo que estamos en un tiempo sujetos a un cuerpo de carne y en este caso de muerte. Pero un día seremos librados y como un día estábamos estudiando, algunos igual lo recuerdan, quizás otros no escucharon ese estudio, pero un día hablábamos de que moriremos en cuerpo terrenal, resucitaremos en cuerpo espiritual. Un día tendremos un cuerpo nuevo y ahí se menciona como cuerpo espiritual, aunque será un cuerpo especial, será un cuerpo sólido, pero a la vez volátil, como el de Cristo en su resurrección, que de pronto se podía sentar a comer o podía decirle a Tomás, toca, toca, o de pronto desaparecía y aparecía kilómetros allí más para allá con otros discípulos. Entonces, nosotros somos espíritu, necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En Isaías 40, versículo 13, estamos viendo algunos de los pasajes que nos enseñan cosas acerca del Espíritu de Dios. Y en Isaías 40, versículo 13, dice así: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El Espíritu es el Espíritu, como hemos dicho antes, de sabiduría, lo sabe todo. ¿Quién le puede aconsejar al Espíritu de Dios? ¿Quién le puede enseñar algo al Espíritu de Dios? Dios lo creó todo, lo sabe todo, es eterno, todo existe por Él. Él es todo en todo. Entonces, la palabra de Dios dice que ahí está todo. Vamos a explicar brevemente qué es cada una de esas cosas, esas 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo. Vamos a explicar un poquito brevemente. Lo primero que hemos dicho, que dice ahí en Isaías 11, es espíritu de sabiduría. La palabra griega que aparece aquí en el Nuevo Testamento cuando habla de la sabiduría de Dios, del espíritu de sabiduría, es la palabra Sofía. Si alguna hermana que nos escuche se llama Sofía, pues ya seguramente sabía el significado de su nombre. Sofía significa sabiduría. O sea, es la capacidad, la sabiduría, Sofía, es la capacidad de poder percibir y comprender las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, la habilidad de poder aplicar ese conocimiento en el día a día, en la vida. Eso es la sabiduría.
Hay sabiduría humana, pero aquí se refiere a la sabiduría divina, esa sabiduría que nos lleva a comprender, y no solo comprender, sino aplicar todo ese conocimiento que recibimos de la palabra de Dios. Dice espíritu de inteligencia. Ahí en Isaías, la palabra inteligencia es biná en hebreo. B de Barcelona y N-A, biná, que significa cordura, prudencia, discernimiento, prestar atención de una forma muy especial, espíritu de sabiduría. La palabra hebrea comprende mucho más que quizás en castellano inteligencia. Sí, es cordura, es prudencia, es discernimiento, es captar las cosas prestando una atención especial sobre ellas. En el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8, Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. No es esto lo que yo quería leer. A ver. Bueno, debía notar más. Es un versículo que habla de la sabiduría que tenía Daniel. Seguramente es el capítulo 2. Ahí está hablando en el versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Dice en el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy las gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Sabiduría, inteligencia. Daniel recibió esa capacidad de poder comportarse. Muy interesante el libro de Daniel, cómo vemos las decisiones que ellos tienen que tomar. Ahora deciden no comer de las cosas de los babilonios, deciden tomar una dieta personal propia. Ahora ellos toman las decisiones de someterse, servir, pero a la vez de mantenerse fieles a su fe en Dios, a su adoración a Dios. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, nadie puede desvelar lo que es el sueño y lo que significa. Daniel sí, porque Dios es el Dios de la sabiduría y la inteligencia. Ahora bien, una pregunta. ¿Nacemos con la inteligencia o la inteligencia es algo que se desarrolla a lo largo de la vida? Notarás que hemos hablado espíritu de sabiduría y ahora estamos hablando espíritu de inteligencia. Y puede parecer que hablamos de lo mismo, ¿no? Uno puede decir, es que no sé cómo se distingue sabiduría e inteligencia. ¿Dónde acaba una y empieza la otra? Bueno, es complicado porque tiene mucho que ver, pero es distinto. Podríamos decir que la inteligencia es el fruto de la sabiduría. Cuando uno dice, mira qué inteligente. La sabiduría probablemente la atribuyes más a la experiencia. La persona que durante toda su vida se ha ido haciendo sabia, ha ido adquiriendo conocimientos, aquí se equivocó, aquí la vida le golpeó, aquí acertó, y poco a poco va adquiriendo esa sabiduría. Recuerda que decíamos que del griego significa la capacidad de poder percibir, comprender todas las cosas que son verdaderas y tener la habilidad de ponerlas en práctica. La sabiduría es algo que Dios nos puede dar.
Dice Santiago capítulo 1, versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le va a ser dada. La inteligencia nos habla de ser cuerdos, nos habla de ser prudentes, nos habla de tener un discernimiento a la hora de, al observar las cosas, saber ver la verdad, la mentira, para evaluar entre el bien y el mal, para escoger lo que más me conviene. Sin duda, sabiduría e inteligencia están muy relacionadas, ¿verdad? También dice espíritu de consejo. La palabra hebrea es etzá, E-T-S-A, etzá, que es la facultad de formar consejos y de ejecutarlos. O sea, es tener una opinión correcta para llevarla a cabo. Espíritu de consejo. Cristo es consejero. Seguro que algunos conocéis de memoria aquel pasaje de Isaías, capítulo 9, cuando nos dice algunos de los títulos que le pertenecen a Cristo, en Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, entre esas declaraciones, atributos de lo que es Cristo, también aparece la palabra consejero, espíritu de consejo. Cristo es consejero. La palabra de Dios es el consejo de Dios para nosotros. Dios anhela aconsejarnos en nuestras cosas. ¿Has buscado alguna vez el consejo de alguien sabio? ¿Has buscado alguna vez a un padre, al abuelo, al anciano, al pastor? Has dicho, quería pedirte consejo. ¿Has usado alguna vez esa petición? Bueno, pues Dios siempre está deseando aconsejarnos, porque Él es el Dios de consejo, espíritu de consejo. Cristo es consejero. Su palabra es el consejo para nuestras vidas. ¿Podrías encontrar un mejor consejo que el consejo de Cristo, del Espíritu de Dios? ¿Podrías tener otra opinión mejor que esa? En Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 3 dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto». ¡Ay! Es una exclamación, un lamento. ¡Ay de aquellos que buscan consejo en otras bocas y no la buscan en Dios! A veces podemos buscar consejo de la forma equivocada. Tenemos aquel pasaje allí en la Escritura, cuando el hijo de Salomón se dispone a reinar, ocupar el puesto de su padre a la muerte del mismo, y entonces pues pide consejo para cómo tiene que gobernar. Primero va y le pregunta a los ancianos del pueblo, a los sabios, y los ancianos y sabios del pueblo le aconsejan: mira, cede al pueblo, no les exprimas tanto como tu padre, no les pongas tantos impuestos, tienes que dar concesiones, tienes que ser suave en el gobierno, le aconsejaron bien. Pero Salomón entonces va y pide consejo a los jóvenes, a sus amigos. Salomón no, el hijo de Salomón. Entonces va y le pide consejo, Roboán, si no me equivoco, si ahora no me falla la memoria. Va y le pide consejo a los amiguitos, a sus jóvenes. ¿Y qué le aconsejan los jóvenes?
No, dile al pueblo que el mayor de los dedos de mi padre no es nada comparado a los míos. Si mi padre os oprimió así, yo os voy a oprimir así. O sea, se puso más duro y fue un mal consejo. Así que el reino se dividió. Fue un desastre. Bueno, ¿a quién se pide consejo? Pídele consejo a Dios. Dios nunca falla. O pídele consejo a los hombres que son temerosos de Dios, hombres, mujeres, que buscan la voluntad de Dios, que predican su palabra, a los pastores que son guiados por el Espíritu de Dios. Busca el consejo donde vas a encontrar un buen consejo. No busques consejo en personas que no te pueden aconsejar bien. También hemos dicho espíritu de poder, y la palabra hebrea para poder es Geburah, G-U-E-B-U-R-A, Geburah, que significa esfuerzo, fortaleza, potencia. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder. Dios es todopoderoso, es uno de los atributos de Dios. Entonces, bueno, decir que el Espíritu de Dios es espíritu de poder, pues es algo que sabemos perfectamente, porque Dios lo puede todo. Con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que hay sobre ellos. De lo que no se veía, a la orden de su voz se hicieron las cosas. Entonces, sin duda que Dios es un Dios de poder, todopoderoso. En Génesis capítulo 18, versículo 12 al 14, cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo de Sara, es el hijo de la promesa, dice en el versículo 12 que cuando Sara estaba allí detrás de la tienda escuchando lo que el ángel de Jehová hablaba con Abraham, y escuchó esto, que Sara concebirá y dará a luz un hijo, dice versículo 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y ahora fíjate lo que dice ahí el ángel de Jehová. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo difícil para Dios? Poder en hebreo, Geburah. Está preguntando Juan. Geburah, G-U-E-B-U-R-A, Geburah. Significa esfuerzo, fortaleza, potencia. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Alguno de vosotros se os ocurre una cosa? Algo que digas, uy, esto a Dios le costaría, esto es difícil para Dios. ¿Hay algo difícil para Dios? Si Él quiere que una mujer estéril y anciana quede embarazada y tenga un hijo, ocurrió. Su marido de 100 años, ocurrió, tuvieron un hijo, el hijo de la promesa. Si Dios quiere que el mar Rojo se abra para que pase su pueblo, pues el mar Rojo se abre. Si Dios quiere que el día se alargue más de las 24 horas porque Josué está en plena batalla y necesita más tiempo para terminar de derrotar a sus enemigos, pues se le dice al sol, sol detente, y el sol se detuvo en Gabaón, se quedó ahí parado. Si Dios quiere, el sol se detiene. O mejor dicho, se detiene todo, la tierra, la galaxia, el tiempo. Para Dios no hay nada difícil. Él puede hacer cualquier cosa. También dice espíritu de conocimiento. Y conocimiento es una palabra que en el Nuevo Testamento aparece mucho, así que os voy a referir la palabra griega, que es gnosis. Con una G ahí delante, G-N-O-S-I-S, gnosis,
que significa conocer. Conocer los misterios, conocer lo oculto, el conocimiento que llega a través del estudio profundo de algo, de la observación. Ahora, el Espíritu de Dios dice que es espíritu de conocimiento. Bueno, si antes hemos dicho, ¿hay algo difícil para Dios? También lo planteamos en este término. ¿Hay algo que Dios no conozca? Otro de los atributos de Dios es la omnisciencia, que Dios tiene todo el conocimiento. La palabra ciencia en la Biblia también tiene que ver con conocimiento, con conocer. Y Dios lo conoce todo, para Dios no hay ningún secreto. El hombre ignora muchas cosas, yo ignoro muchas cosas, todos nosotros desconocemos sobre según qué temas, aún la ciencia, con todo lo que ha avanzado en la actualidad, aún siguen investigando y se plantean niveles de conocimientos a veces insospechados, se hacen teorías y se hipotetiza sobre cuestiones que el hombre puede imaginar pero que se desconoce, que es un agujero negro, se plantean los agujeros de gusano, se habla del espacio y tiempo, según la relatividad de Einstein, de viajar a la velocidad de la luz. Hoy en día se habla de física cuántica, allí en el CERN, en el acelerador de hadrones que está ahí bajo tierra entre Suiza y Francia. Ahí se investiga constantemente sobre las partículas más pequeñas, se habla de posibles dimensiones paralelas a la nuestra. A través de la física cuántica se puede llegar a plantearse esas cuestiones porque se pudo observar que hay algunas de esas partículas pequeñas que pueden estar en dos lugares a la vez, la misma partícula, misterios del universo, misterios de la ciencia. Pero para Dios no hay ningún misterio. Dios lo sabe todo. Por eso el Espíritu de Dios también es espíritu de conocimiento. Y parte de ese conocimiento de Dios nos ha sido revelado a través de la Escritura. A través de la Biblia, Dios nos ha dado a conocer cosas, misterios, que permanecían ocultos a través de los tiempos. Los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, podemos conocer cosas que para otros seguirán siendo un misterio. Dice en el Salmo 32, versículo 8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Ahí están otra vez los ojos de Dios, ¿te acuerdas? Los 7 ojos de Dios son los 7 espíritus que recorren toda la tierra. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí está la promesa, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, conocimiento. Como Dios lo sabe todo, Él a veces nos comparte de su conocimiento para que nosotros también sepamos cosas que de otra manera sería imposible que las supiésemos. En Colosenses, capítulo 2, versículo 3, en Colosenses 2, 3 dice, «En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento». Está hablando de Cristo. Y de Cristo, dice el final del versículo 2, «en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento». También dice que el Espíritu de Dios es espíritu de temor. ¿Y qué quiere decir eso? Espíritu de temor. Antes hemos dicho que sobre nosotros tiene que estar la actitud del temor a Dios. Temor en el sentido de, como también dijimos ahí enumerándolo, lo vemos a continuación, espíritu de entendimiento diligente, pero ahí se especifica temor, espíritu de temor. ¿Y qué quiere decir eso hablando del Espíritu de Dios? La palabra hebrea es yirá, Y-I-R-A, yirá. Y yirá en el hebreo se ha traducido así como temor y quiere decir tener esa actitud de reverencia, de solemnidad, a fin de comprender la dimensión de su grandeza,
de su poder, el tener ese espíritu de temor es tener esa actitud, yirá, esa reverencia y ese temor de no ofenderle a Él, de no ofenderle. Esa clase de temor nos libra de todo orgullo. Es el temor que hace proceder con la debida cautela, sin apresurarnos y meter la pata, equivocarnos, cometer errores. Es el temor de actuar con prudencia, sabiendo bien lo que hacemos. En cuanto al Espíritu de Dios, sin duda si hay algo solemne y cauteloso y serio, es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios también es espíritu de temor. Cuando no se tiene temor de Dios, ¿qué ocurre? ¿Cómo vive la gente cuando no hay temor de Dios? Bueno, mira a tu alrededor. Depravación, todo tipo de pecados, de vicios, hay todo tipo de barbaridades que los hombres cometen y todo básicamente porque no hay temor de Dios. Dios no existe, por lo tanto, vivamos, hagamos lo que nos parece, a nadie le tenemos que rendir cuenta. Podemos comportarnos como nos dé la gana, ¿no? Y el séptimo es espíritu, hemos dicho, de entendimiento diligente. En el hebreo, entendimiento diligente es ruach. Te lo voy a deletrear, que esta sí es complicada de escribir. R-U-A-K de kilo, J. Ruach. R-U-A-K de kilo, J. Ruach significa percibir, esperar algo por anticipado, o sea, tiene que ver con fe, aceptar, o sea, decir entendimiento diligente es curioso, ¿no? No es una expresión que nosotros solemos utilizar en el castellano. Cuando tú hablas con la gente, no le dices, wow, qué entendimiento más diligente tienes. No solemos utilizar esa expresión. Es el esfuerzo del traductor al castellano de traducir palabras del hebreo. Y esa palabra ruaj significa eso, tener un entendimiento, pero no cualquier entendimiento, es un entendimiento especial porque nos lleva a percibir las cosas de una forma especial. Es un entendimiento que nos hace ver lo que no se ve, por eso decía que está relacionado con la fe, esperar algo por anticipado. Es un entendimiento que te lleva a la aceptación. O sea, normalmente nos cuesta aceptar según qué cosas en nuestra vida. Hay cosas que nos golpean y no las aceptamos. De ahí viene la queja. Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto? Nos sentimos desdichados. Sentimos que mala suerte tengo. Y ¿por qué no hay aceptación? Porque nos falta entendimiento. Esa clase de entendimiento. Cuando tú tienes el entendimiento del Espíritu de Dios, entonces tú vas a entender el por qué. Pablo tuvo esa clase de entendimiento cuando por 3 veces le pide al Señor, quítame este aguijón de mi carne, y entonces él entendió. Cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, él ya no volvió a pedir más que Dios le quitase ese aguijón. Él entendió y al entender aceptó, asumió por qué eso estaba ahí y esto le trajo paz. ¿Por qué pidió 3 veces? Porque el aguijón en su carne, como un mensajero de Satanás lo abofeteaba, era algo que le quitaba el bienestar. Pero cuando él entendió, cuando él tuvo entendimiento diligente, entonces vino la aceptación. Entonces él aceptó. ¿Entiendes, hermano, entiendes el porqué de todo lo que ocurre en tu vida? ¿Cuántas preguntas, no? A veces nos surgen ante según qué dilemas. Ahora que estamos con el COVID-19 y hay tanta necesidad y tantas personas afectadas de una forma u otra, surgen tantas preguntas. ¿Por qué esto?
viene de Dios, lo ha provocado Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de Dios están sufriendo también esto? ¿Por qué existe algo como el COVID? ¿Lo creó Dios el COVID? ¿Por qué creó el COVID? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay preguntas? Cuando tú tienes entendimiento diligente, las preguntas van desapareciendo, porque ya entiendes. De hecho, preguntarle a Dios busca eso, adquirir el entendimiento, y no cualquier entendimiento, el que viene de Dios. Entonces sabremos, entonces entenderemos. Bueno, pues esos son los 7 espíritus de Dios. No son 7 personas, son la manifestación del Espíritu de Dios. La Biblia dice que solo hay un espíritu, pero Dios es tan grande que para hablar de Dios tenemos que hablar de muchas formas en las que Dios se mueve, actúa, obra. Por eso hablamos de todos los atributos de Dios, por eso hablamos de todas las características de Dios, por eso veíamos aquí el Espíritu de Dios, cómo se manifiesta, qué características tiene, cuál es su carácter. Por eso habla de los 7 espíritus, porque es la totalidad en la que el Espíritu de Dios se manifiesta. Bueno, hermanos, estamos otra vez en Apocalipsis 1 y ahora en el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora tenemos aquí un título de Cristo: testigo fiel. Jesucristo, el testigo fiel. El próximo día vamos a retomar aquí el estudio y vamos a hablar de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 nos va a hacer un retrato de Cristo, de lo que Juan está contemplando y está viendo, y hay un retrato de Cristo ahí en todo lo que Cristo es. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Antes de terminar hoy, todavía no termine, 5 minutos necesito para que terminemos. Quiero que empieces a comprender Apocalipsis con un esquema, con una visión esquemática. Voy a tratar de, aquí mismo a través de Facebook, compartiros un diagrama del bosquejo del libro, pero así para que ya os vayáis haciendo una idea de la estructura de Apocalipsis, porque va a ser muy importante a la hora de interpretar lo que el libro nos cuenta. Vamos a mencionar que en Apocalipsis vamos a hacer 7 divisiones. El libro va a quedar dividido en 7 divisiones. La primera división es el capítulo 1, lo que aquí ahora vamos a estudiar a partir del próximo día. Ese retrato de Cristo, esa visión de Cristo y sus características como el Redentor del mundo, como profeta, como juez, como sacerdote, como rey, todo eso lo vamos a ver ahí. La segunda división serán las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje de Dios a 7 iglesias. La iglesia es el agente de Dios, la forma en la que Él va a tratar con la redención. Ahora, en este tiempo, predicando el Evangelio para la salvación de las almas. En el libro de Apocalipsis, seguramente participando de los acontecimientos directos que tienen que ver con redimir todas las cosas. Y ahora viene una parte importante. Tercera división, cuarta división y quinta división de Apocalipsis. Esto es fundamental para entender el sentido de algunos pasajes. Estas 3 divisiones ocurren simultáneamente. ¿Cuáles son estas divisiones? La tercera división la titularíamos el cielo, porque Juan es llevado al cielo y ve lo que está ocurriendo en el cielo. Pero la cuarta división la vamos a llamar la tierra, porque ahora lo que ocurre ahí es que Juan baja a la tierra en su visión y él ve lo mismo que había visto desde el cielo, pero ahora desde la perspectiva de la tierra.
Y dentro de esos acontecimientos está la quinta división, que es la iglesia de Satanás, el reino de Satanás. Todo este bloque, que comprende los capítulos desde el 4 hasta el 18, esto ocurre simultáneamente. Y esto lo estudiaremos, lo veremos bien, a ver por qué argumentamos esto así. Algunos durante mucho tiempo no lo comprendieron de esta manera. Estudiaron Apocalipsis pues siguiendo los acontecimientos tal como lo cuenta. Y llega un momento en el que no tiene sentido lo que estás estudiando, porque estamos ahí en ese momento en el que se empiezan a desatar sellos, y al llegar al séptimo sello, entonces nos encontramos con que se van a tocar 7 trompetas, y después de tocar las 7 trompetas aparecen 7 copas que se derraman. Y al volver a las copas, al hablar de las 7 copas, es como si esto no encaja, porque al final de la séptima trompeta es como que ya se ha terminado todo. Y de pronto nos encontramos ahí con 7 copas que se van a derramar una tras otra sobre la tierra. Y de pronto parece como que hemos vuelto al principio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la interpretación para que esto tenga una lógica argumental es esta. Tercera división, cuarta división y quinta están ocurriendo simultáneamente, solo que desde perspectivas distintas. La primera perspectiva, Juan está en los cielos, pero después dice que es llevado a la tierra. Y ve, lo que ocurrió en los cielos tuvo un efecto en la tierra, y ahora él va a ver las cosas desde esa perspectiva, desde la tierra. Y dentro de esa descripción desde la tierra se describe la forma en la que Satanás actúa en esa iglesia de Satanás que hemos llamado así. Ahí se hablará de Babilonia, la grande y la madre de todas las rameras, y va a mencionar muchas cosas. Después vamos a tener la sexta división, que es el reino. Hablamos de 1000 años. Y por último la séptima y última división del libro de Apocalipsis, que es los cielos nuevos y tierra nueva, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Todo eso es la parte final del libro. Entonces esa estructura yo os la voy a ir recordando, y repito, a ver si tengo un ratito y lo preparo ahí con el ordenador, y os dejo ese diagrama ahí en Facebook para que lo podáis descargar o imprimir y lo tengáis presente mientras día tras día iremos estudiando este libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a terminar aquí. Por hoy ya lo vamos a dejar, el estudio, y el próximo día nos metemos más ya de lleno en el análisis del libro. Esta y las clases anteriores han sido un poco a modo de preparación, de meternos en escena, de situarnos un poquito ahí en todo esto. Hermanos, mañana es martes, y como todos los martes estaremos en el local de cultos. Podéis venir los que queréis. En principio el límite del aforo son 30 personas, pero no vamos a superar esa cifra porque ya hay una autorregulación, muchos hermanos de riesgo o prefieren no venir y entre semana cuesta más, pero bueno. Seguro que los hermanos que no pudieron venir el domingo por la restricción de estar en otra población, seguro que estarán deseando aprovechar el martes para venir. Y podremos alabar al Señor, 7:30, estaremos en el local, y a las 8 en punto tendremos el estudio bíblico. Así que espero que nos podamos volver a ver y que Dios nos permita continuar mañana estudiando su palabra. Que descanséis, hermanos, que terminéis de pasar lo que queda de este lunes 2 de noviembre bajo la protección de Dios, bendecidos por Dios. Que esa protección de Dios os rodee, que esté con vosotros. Son tiempos difíciles, pero nuestro refugio es el Señor, así que en Él confiamos. Y si Dios nos lo permite, pues mañana nos volvemos a ver y seguimos creciendo juntos alrededor de su palabra. Un fortísimo abrazo, os amo con el amor de Cristo, sois bellos, hermosos en el Señor, así que
Adelante, hermanos, no bajéis los brazos. Para Dios sois verdaderos tesoros. Él dio lo más valioso que tenía por cada uno de nosotros. Hasta mañana. Un abrazo.